Esto desde una doble mirada, de la mirada de la aplicación de lo que es las normas de responsabilidad civil contractual y la mirada que está estableciendo SUNAFIL en relación a la determinación de responsabilidades al empleador. La exposición va a tener una duración, será 25, 30 minutos y tendremos unos 10, 15 minutos para poder conversar y poder un poco intercambiar puntos de vista en relación a qué es lo que está sucediendo actualmente a nivel nacional. Y una cuestión adicional que era importante conversar con ustedes era qué ha pasado con el tema del COVID. O sea, cómo el COVID-19 ha podido ajustar algunos temas o ha podido de alguna manera generar nuevos criterios en relación a la actuación de SUNAFIL. Un poco, los que no me conocen, yo soy Jorge Luis Cáceres, casualmente trabajó en la Corte de Lima buen tiempo, trabajando con la administración del doctor Lama y el doctor Sequeiros. Soy profesor de la Católica en Derecho y durante un tiempo fui superintendente de SUNAFIL. ¿Qué es lo que pasa? Un poco para ir entrando en materia. Por efectos del contrato de trabajo, en realidad el problema que tenemos siempre es que el trabajador pone a disposición su fuerza laboral a favor de un empleador en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué significa eso? Significa en pocas palabras que yo ingreso al centro de trabajo con una condición de salud X y cada vez que salgo del centro de trabajo debe seguir esas condiciones de salud X. Cualquier disminución de mis condiciones de salud, sea por accidente de trabajo, sea por enfermedad profesional, origina un daño. La ley peruana lo que ha establecido es lo siguiente. No hay una responsabilidad objetiva en la ley peruana respecto al daño. Lo que me dice es, el empleador debe cumplir todas sus obligaciones para garantizar que no existe ese daño. ¿Qué significa eso? Significa que yo no estaré en la mejor posición para evitar un daño al trabajador. No hay responsabilidad objetiva, es responsabilidad subjetiva simple. Y el concepto en la ley peruana es el respeto al derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo, que tiene varios conceptos que veremos después. Pero la realidad es esa. Entonces, lo primero que tenemos que ver cuáles son esos conceptos claros. La primera cuestión a tener presente es que el empleador se debe obligar a 4 temas fundamentales. Hay 4 temas que debe obligarse todo empleador, inclusive el Poder Judicial, con sus trabajadores. El primero, y lo van a ver junto al trabajador, en este caso cuando está con sus discos, es brindar información. El empleador tiene que brindar información sobre los riesgos del puesto. Brindar formación en relación a los riesgos del puesto. Promover la participación para que efectivamente los instrumentos de gestión el trabajador esté informado, pero no solo informado, sino que su punto de vista se incorpore en la forma como se gestiona el riesgo. De ahí viene un tema a continuación posterior. Y el otro tema fundamental. Yo me puedo apartar de mi puesto de trabajo en caso que yo vea un peligro grave inminente. Esto es, el derecho del trabajador de apartarse en una situación límite, cuando yo veo que las condiciones de seguridad no son adecuadas. Ya, eso se conoce como labor segura. Estos 4 derechos tienen un 5º derecho del trabajador, pero no está a cargo de él. Ese lo detenta el empleador. ¿Qué es? Que el empleador le dé las condiciones seguras. Y ahí viene la trampa. La trampa es que la definición de lo seguro es en realidad una definición establecida, ¿saben por quién? Establecida directamente por el empleador. El empleador define lo que es el peligro evitable o no evitable. Evitable si lo puedo evitar, si lo elimino, si es no evitable lo reduzco. Él define finalmente qué es lo que es aceptable. Salvo que la ley ingrese en ese tema y finalmente me diga qué actividades son prohibidas. Típico caso, vean ustedes la norma pesquera, la norma minera o la norma petrolera. Tienen actividades prohibidas, reglas de prohibición.
Pero lo demás es una definición del empleo. Y entonces, ¿cómo gestiono esto? Entonces, la ley creó 4 elementos claves. Primero tengo que identificar el riesgo y evaluar el peligro, monitorearlo, examinar los factores de riesgo y adecuar el puesto de trabajo para que no me genere riesgo. Ese círculo azul que ven ustedes es clave. Ahí viene la pregunta. Todos nosotros no somos robots. Significa entonces que la labor del empleador no solo es una cuestión objetiva con relación a un puesto estándar, tiene que ver con otro hecho central. Tengo que entrar en la subjetividad del trabajador. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo un trabajador con una discapacidad y yo lo tengo en ese puesto? No va a responder igual que un trabajador en adecuadas condiciones físicas. En consecuencia, las medidas de protección serán diferentes. Igual pasa con una restricción de salud, una cuestión de género, una cuestión procreativa o un trabajador que ha tenido un accidente o una enfermedad. Esto es, el análisis de la gestión del riesgo es un análisis que tiene una subjetividad. Esto es, tiene que adaptarse a cada trabajo. Pero el tema no es tan simple como parece. Yo además tengo que evaluar con quiénes son mis deberes y con qué tipo de trabajadores. Y la ley establece reglas un poquito diferentes. Me dice lo siguiente. Yo con todos mis trabajadores tengo un deber de protección, con todos. Oye, ¿qué pasa con los contratistas? ¿Qué pasa con las empresas de intermediación? ¿Tengo ese mismo deber? Bueno, la respuesta es sí, porque están en mi centro de trabajo. Oye, pero si yo ingreso en la parte operativa a darle órdenes, ¿no estoy ingresando en el contrato de trabajo ante ese trabajador y la contrata? Si digo ese mismo análisis, si yo ingreso a dar órdenes, ¿no estaré de alguna manera desnaturalizando el contrato? El artículo 68 de la Ley de Seguridad nos habla del concepto de vigilancia. Esto es, lo que yo tengo que vigilar es que el empleado real de ese trabajador supervise adecuadamente las labores del trabajador. ¿Por qué me sancionarán? Por de alguna manera no cumplir con mis deberes de vigilancia. Obviamente habrá que darle contenido al deber de vigilancia. Mala noticia, ni la ley ni el reglamento le han dado contenido. Eso es lo triste del tema, no le he dado contenido. ¿Cómo le daré contenido en mi reglamento interno de seguridad? ¿Cuáles son los problemas de fondo? ¿Saben cuál es el gran problema de fondo? Que de pronto yo tenga acá una suerte de desnaturalización de contratos, en las cuales yo solo tenga básicamente una suerte de suministro de trabajadores, una suerte de violación a las reglas de tercerización laboral. ¿Y cómo lo sé? Y es un tema súper interesante para entender ahora el concepto del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque de pronto, si yo tengo 200 trabajadores y aparte tengo 50 contratistas, pero no tienen comité, los CPP los pongo yo, la empresa usuaria. El seguro complementario de trabajo riesgo lo pago yo. Y encima, la prevención de riesgo lo veo yo, no hay duda. Es un tema de desnaturalización de contratos. En consecuencia, lo que ya comenzamos a observar, y eso sí tomen nota, es el hecho que el cumplimiento de las reglas de seguridad y salud en el trabajo sí te está generando en este momento evidencia o indicios para poder sostener una suerte de identificación de supuesto de fraude a la ley. Y es un tema central, porque finalmente lo que vamos a ver es que realmente sí el empleador se convierte en el responsable de todos los trabajadores. Miren, ese tema es de capital importancia, ¿por qué? Porque ya el Poder Judicial ha tomado postura, en particular no estoy de acuerdo, en la cual sostiene que en los accidentes de trabajo hay una responsabilidad objetiva del empleador. Entonces ahí vienen temas medio complicados, porque es responsabilidad objetiva del empleador inclusive contra los contratistas. O sea, significa que todo lo que suceda en mi centro de trabajo es responsabilidad mía. Haya cumplido o no haya cumplido con mi deber de prevención. Oye, entonces, ¿qué incentivo tengo que cumplir? En todo momento va a haber responsabilidad. Otros dirán, no, lo que pasa es que va a depender del grado de culpa que te voy a asignar. Criterio que parece atendible, pero no es el que está previsto en la ley. Y eso nos lleva a varias reflexiones muy importantes a tener presente. La primera cuestión es que en el mundo real, la primera asignación de responsabilidad, más allá de la decisión que pueda tomar el Comité de Seguridad cuando hace la investigación del accidente de trabajo, tomen nota que la investigación del accidente de trabajo, creo que es el inciso I del artículo 42 del Reglamento de la Ley de Seguridad, la hace el empleador.
Y entonces lo que hace SUNAFIL es una revisión de la investigación del accidente que realiza el empleador, no hay duda. Y a partir de eso, en función al agravio que pueda sostener el trabajador, tiene dos acciones. O me voy a la responsabilidad civil por daños y te demando por daños ante el Poder Judicial, amén de poder iniciar también una demanda judicial por el seguro complementario de trabajo de riesgo, o peor aún, sostenga que estoy en un supuesto del 168A del Código Penal y de alguna manera ingrese, iniciar una denuncia penal contra los que resulten responsables, que en realidad son contra dos funcionarios principalmente, el gerente general y de entrada el gerente de seguridad y salud del trabajo. Esa atribución es mucho más clara en las normas sectoriales, donde sí le asigna responsabilidades legales específicas, como es la norma minera. Pero vayamos un poco más con detalle. ¿Dónde podré establecer realmente la realidad de los hechos? Y eso ya hay abundante jurisprudencia en la Corte de Lima, en el sentido que me baso mucho en la construcción del modelo de caso, está basado fundamentalmente en las actas inspectivas de SUNAFIL. Las actas inspectivas de SUNAFIL, no hay duda, me dan cierto nivel de verosimilitud de la denuncia, con un detalle que sí es bueno verlo y observarlo con cuidado. ¿Qué pasa cuando el acta de SUNAFIL, más allá de la interpretación legal, o sea, esto es, la aplicación de una norma o la interpretación sensitiva de una norma, hace una interpretación de hechos que es errónea? No hablo de la transcripción de los hechos, sino la interpretación de los hechos. Me explico, caso que hemos visto en el despacho. Llega un momento en el cual hay un accidente fatal en la ciudad del norte y la persona, por error de ella, estaba trabajando en altura, en el cuarto piso, y tiene que usar una línea de vida. Se coloca mal la línea de vida, la persona cae, desafortunadamente muere, y SUNAFIL dice, ¿sabes qué? Tienes responsabilidad y te sanciono, porque tú no usaste el estándar que debería haber usado, que usa y que ha declarado la empresa usuaria. La empresa contratista dice, discúlpame, este estándar es mejor que la empresa usuaria. No, para mí, como en realidad tú tienes que seguir las reglas de la empresa principal, tú debías haber usado ese criterio. Me pregunto, ese criterio no es una ley. El único criterio que dice la ley es utilizar la mejor gestión del riesgo. Ni siquiera el estándar de uso de línea de vida está estandarizado en el Perú. Pero SUNAFIL dice A. El empleador no está de acuerdo, dice B. ¿Qué debe hacer el juez? El juez tampoco es perito. Uno de los grandes problemas que tenemos en Perú es que el Poder Judicial, mucho miedo, en la superintendencia, sigue sin capacidad de crítica cuando un criterio no normativo de SUNAFIL, sino un criterio valorativo fáctico, técnico, se toma como válido. Es un tema a repasar. ¿Por qué? Porque, como hemos notado todos, que fundamentalmente el Poder Judicial, cualquier administración de justicia en el mundo, cualquiera, la que ustedes más le guste, siempre es un revisor ex post, posterior. No tiene la verdad de los hechos frente a sí. La justicia no funciona así. En el mundo del derecho del trabajo, en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, el que tiene la mayor cercanía de los hechos son dos actores. Bueno, digamos tres. El primero, y no hay duda, el empleado. No hay duda, el empleado es el primero. Del cual obviamente tenemos que desconfiar. Eso sí, hay un criterio muy básico. Tenemos que desconfiar. Segundo, y el de que no tenemos que desconfiar, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que es el que hace la investigación. Y el tercero, después de días, SUNAFIL. Quisiera que vayan reflexionando sobre este tema, porque de pronto van a haber cuestiones que ustedes en la práctica deben haber observado. Primera cuestión, y yo también las he visto. Del 80% de casos que yo he visto, por lo menos en el sector minero, todos tienen la culpa del muerto. El muerto se equivocó. Es el deporte nacional en este país. ¿Quién fue el responsable que se murió? Y como no puede decir nada, el muerto. Otra regla típica. Ustedes saben que el IPER-C es el instrumento que me dice cuando hay un riesgo cuando no hay. Es gravísimo que a un riesgo no tenga IPER-C.
ocurre el accidente el día 30 y de pronto la modificación del IPER sale por magia el día 28. ¿Cómo apareció? Dios sabe cómo. Entonces, estas conductas del empleador, no hay duda, generan suspicacia de SUNAFIL y generan suspicacias del Poder Judicial, no hay duda. Pero de ahí a tomar la postura de indubio, no un indubio fáctico, en vez de un indubio de interpretación normativa, comienzan a haber problemas. Y comencemos un poco a entender hacia dónde deberíamos apostar con esta mirada. Y eso tiene que ver con otro concepto más grave, y ustedes lo ven en el día a día. ¿Cuál es el deber del juzgador? Ver con absoluta distancia la construcción de la teoría del caso del demandante y ver con absoluta distancia la teoría de la contestación del demandado, ya en la audiencia correspondiente, o tomar una postura pro trabajador en el juicio. Miren, eso viene desde la norma velasquista, la 00380, la 26636, en la norma actual. Y eso nos lleva a varias reflexiones profundas respecto a cómo debemos ver ese tipo de situaciones. El hecho es que en realidad la respuesta en la ley, nos gusta o no nos gusta, la respuesta respecto al estándar que debo establecer en la gestión de la seguridad la establece el empleado, no hay duda. Y se presume solicitud. Salvo que yo demuestre lo contrario. Miren, se los pongo en otros términos. Ahorita hay una discusión súper interesada en términos técnicos si SUNAFIL tiene capacidad para cuestionar ex ante, o sea, anterior al accidente, la forma como yo establezco mi gestión del riesgo. Me explico. Voy a poner en términos un poquito diferentes. Imagínense, en realidad, Jorge Luis Cáceres, estoy trabajando operario, y básicamente trabajo de operario en altura, haciendo el emboque de los tubos que conectan leche a una empresa de leche a 4 metros de altura encima de uno de estos camiones de leche. Y a mí me han dicho, ¿sabes qué, Jorge Luis? Te voy a dar doble, te voy a pedir, te doy una línea de vida. Los 4 metros se puede pasar algo. Y el trabajador dice, ¿sabes qué, Jorge Luis? No, una línea de vida no. Vas a tener 3 líneas de vida por segundo si se te rompe una. 1, 2, 3. ¿Quién define eso? El único que lo define es el empleador. Salvo que la ley diga, para casos de 4 metros de altura, la definición la hace la ley y lo impide, lo prohíbe, lo autoriza. Ese es el marco regulatorio que tenemos. En consecuencia, la obligación del empleador básicamente es informar sobre ese riesgo. Si esa forma de valoración del riesgo es inadecuada, ¿qué hará el trabajador? Básicamente se quejará ante el comité no lo aprobará en el programa anual de seguridad y llamará al servicio de seguridad para cuestionarlo en sede de comité. Ese es el marco institucional. Nos guste o no nos guste, ese es el modelo que tenemos. En consecuencia, varias preguntas caben a pensar sobre este tema. ¿Qué sucede en realidad cuando el trabajador básicamente renuncia a su derecho a poder cuestionar el medio de evaluación del riesgo o de reducción del riesgo? Comenzando que es un derecho irrenunciable, no hay duda. Pero creo que allí hay un tema que es bueno tenerlo presente. Digamos presente igualmente que hay una obligación del empleador que desafortunadamente, miren, está en la norma ambiental, pero no está en la norma de seguridad. 2 reglas, hay un poco para compartir con ustedes. El artículo 5, me parece, del título preliminar de la Ley General del Ambiente sostiene el principio precautorio. ¿Qué significa el principio precautorio? Significa que aun cuando no tenga total evidencia y consenso de la verosimitud, de la existencia absoluta de un riesgo, yo tengo que tomar la decisión de no ejercer esa actividad que pueda dañar el ambiente. Típico caso. Por ejemplo, el tema
del benzoato de sodio. Por ejemplo, el benzoato de sodio para algunos es un cancerígeno. No está demostrado todavía, está en la lista 4 que usan en Estados Unidos sobre cáncer. Pero se entiende que, por ejemplo, el tipo de benzoato de sodio yo no puedo utilizarlo para tenerlo en los efluentes de agua. Sin embargo, si ustedes miran bien, el benzoato de sodio se utiliza como preservante en las gaseosas. ¿Por qué tengo más protección del tema ambiental que el tema de salud? Uno. Y la segunda cuestión es que cuando yo establezco la línea de base de seguridad y salud en el trabajo para ver cuáles son mis riesgos mínimos, no necesitan aprobación pública. En cambio, la línea de base ambiental sí necesita aprobación pública. Tenemos estándares un poquito diferenciados. Entonces, de pronto, todos comenzamos a pensar, oye, con razón tenemos un sistema como este, porque nuestro sistema es ex post. No es un sistema netamente preventivo, porque la prevención completamente le corresponde al empleador. Y el empleador va a tener que pagar todos sus pecados cuando ocurre el daño. Eso es lo extraño de nuestro modelo. Porque nuestro modelo es un modelo de responsabilidades. Es un modelo de responsabilidades. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener claro. O sea, las responsabilidades empresariales son medidas, son verificadas cuando ocurre el accidente, porque entra el tercero cuando ocurre la situación de inseguridad y salud en el trabajo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque el elemento clave que tendríamos que tener presente todos nosotros al momento de discutir este tipo de situaciones, ¿saben cuál es? El rol de los sindicatos. El rol de los sindicatos, porque el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el espacio ideal, es el espacio perfecto para poder entrar en esta lógica, lo que no ocurre en Perú. Entonces, de pronto entramos en el mundo del daño. Sea por accidente, sea por enfermedad. ¿Qué nos dice la norma? La norma es muy simple, nos dice básicamente, ocurrirá una liquidación por daños 1321 del Código Civil cuando ocurren dos cosas. O pruebo dolo o pruebo culpa inexcusable o culpa leve. Y a la vez tengo que probar que hay un incumplimiento parcial, inejecución, tardío, defectuoso de mis obligaciones. ¿Qué obligaciones? Las obligaciones que corresponden al empleador, que son causa inmediata o directa del accidente. No cualquiera, son las que son causa inmediata y directa. ¿Qué pasa con el concepto que maneja Sunafil? Sunafil me revisa todas las infracciones que puedo haber en seguridad y salud del trabajo, las del artículo 28, las del 27, las del 26 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Pero en realidad lo que tiene que buscarme es estas obligaciones que son causa inmediata y directa. Y el problema de los empleadores, y lo complicado de ellos, es que no tienen establecidas adecuadamente sus obligaciones. Porque no tienen estándares, no tienen procedimientos, su reglamento interno de seguridad también es una mera copia de un reglamento modelo que publicó el Ministerio de Trabajo el año 2013. Entonces no pueden establecer con absoluta rigurosidad sus obligaciones con respecto a ese trabajador. ¿Dónde deben estar descritas? Muy simple, señores. Descriptivo de puestos y directamente en el IPRC. El IPRC es el instrumento de evaluación e identificación de riesgo por puesto de trabajo. Entonces, sobre esa base yo obtengo otras tres modalidades de acción: el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral. Y recientemente se ha construido el concepto del daño punitivo. El daño punitivo, en teoría, y esto ha sido probablemente una extrapolación del daño punitivo que existe en el derecho de daños en Estados Unidos, tiene por finalidad sancionar a la empresa por las ganancias que ha generado haber incurrido en este tipo de conductas. Típico caso, voy a salir un poco del tema de seguridad, voy a entrar al tema ambiental. Les comento, hace muchos años, en los años 70, hubo un caso muy conocido en Estados Unidos que se llamaba el caso del Ford Pinto. El carro Ford se llamaba Pinto. ¿Qué sucedió con este carro Ford? Tenía un problema. Cuando uno volteaba a la izquierda con su luz direccional y era chocado por atrás, el carro explotaba. Historia de la vida real, fue un caso muy célebre en Estados Unidos. Ford hizo un análisis muy simple y dijo, a ver, ¿cuánto me cuesta sacar todos los carros y arreglar ese desperfecto? 80 millones. ¿Cuánto me cuesta realmente posibles daños por demandas? Bueno, el número de personas que podrían morir más de lo que normalmente las cortes dan, 8 millones. Y lo que hizo fundamentalmente fue una suma y resta, y eso está totalmente probado en este caso,
¿Y qué hizo la Corte? La Corte le dijo, mira, yo te voy a castigar no solo por el daño que le causó a la persona, sino por ese beneficio abusivo que obtuviste, lo que se conoce como el daño punitivo. El daño punitivo en Perú está en construcción, porque requiere ya criterios mucho más sofisticados respecto a conocer cuánto yo gano, cuánto yo pierdo por el tema de la seguridad y salud del trabajo. Las Cortes todavía no han tenido la oportunidad de poder solicitar todos los presupuestos en seguridad y salud del trabajo para poder saber cuánto es lo que yo ahorré por este tipo de acción. Que hacia dónde, que desde mi punto de vista es a donde debería ir el daño punitivo. El daño punitivo lo que busca es muy simple, es desincentivar conductas abusivas basadas en estrictos criterios utilitaristas, tan simple como eso. Y las sentencias deberían apostar por esos criterios. ¿Pero qué significa eso? Yo tendría que conocer toda la información presupuestal, toda la información en relación a un tema también que creo que es fundamental. Miren, hay otro dato importante de tener presente en el daño punitivo, es la información que tenía la empresa o la información que debería haber tenido la empresa en relación a un riesgo, que es diferente. Yo estoy en la industria de lácteos, correcto. Yo tengo información, por ejemplo, que me estoy inventando el caso, totalmente imaginativo. En este momento, yo por tener contacto con algún tipo de hongos que producen yogur, me puede generar algún tipo de psoriasis. Eso estaba en toda la industria láctea a nivel mundial y esta empresa no investigó eso. Y de pronto, sus trabajadores comenzaron a enfermarse de psoriasis. Y el daño punitivo a la empresa está basado en que en realidad esta empresa debió haber conocido los mejores estándares y se ahorró por conocer todos sus estándares para tener un mejor beneficio. Entonces, el daño punitivo es una construcción pretoriana súper interesante para aplicar a cada caso concreto. ¿Cómo han ido los criterios establecidos por el Poder Judicial? Es un tema particularmente interesante. Miren, comencemos por el nuevo y terminemos por el antiguo. El nuevo ustedes lo conocen, que es el pleno del 2017, el sexto pleno, que estableció que hay responsabilidad por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador cuando hay un accidente. Básicamente, criterio que creemos es bastante complicado porque hacen una interpretación un poquito, diríamos, sui generis del artículo 53 de la ley respecto al accidente de trabajo, y el criterio anterior al 2012 por enfermedad profesional, que básicamente establecía que la responsabilidad del empleador por los daños y perjuicios es de naturaleza contractual, o sea, aplicamos el criterio que hemos visto minutos atrás. Estos son los dos mundos sobre los cuales nos manejamos. Estos criterios vinculados al tema objetivo y un criterio más subjetivo para el tema de enfermedades profesionales. Sobre esa base es donde se manejan en este momento las Cortes. Cabe señalar, estaba revisando una sentencia hace algunos días, que no todas las salas están siguiendo el criterio del pleno casatorio de 2017. No todas las salas. Y creo que con correcta razón. Ahí la pregunta de fondo yo creo que es otra. Es cómo yo determino realmente el incumplimiento o no cumplimiento del empleador a su deber de prevención. Y creo yo que eso transita fundamentalmente por otro problema. ¿Y cuál es el problema de fondo? Es cuál es el criterio fáctico sobre el cual yo determino cuándo hay culpa leve o culpa inexcusable. Y es la determinación de, creo que, dos conceptos que desafortunadamente las salas están omitiendo, que básicamente es en relación a la naturaleza de la obligación, de parte del empleador, y si el incumplimiento de esta obligación ponía en una posición de peligro grave, inminente y ejercicio de su derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. Lo pongo en otros términos, lo voy a poner en términos más sencillos. Estamos, ¿dónde está? Acá. Miren, cuando yo les comento el concepto de la suspensión de labores, este es un derecho central. Si yo ocurre un accidente, una enfermedad profesional en la cual el empleador
impidió este ejercicio de este derecho fundamental o cualquiera de estos derechos fundamentales, no hay duda que estoy en un supuesto de culpa inexcusable, no hay duda, no hay duda. Porque esa es la base sobre la cual se construye el derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo. Derecho fundamental que está recogido en el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de Brasil, está recogido en algún sentido en nuestra Constitución, y que en realidad lo que me da pistas a entender es que la conducta del empleador será más agraviante o menos agraviante en la medida de que yo no haya permitido el ejercicio de mis derechos fundamentales a mi trabajo. Por un lado. Y por otro lado será agraviante en tanto y cuando estos objetos que están entre cuadraditos los haya cumplido o no. Esa es la tarea que debe hacer el juzgador. Y sobre esa base yo evaluaré mi conducta respecto al trabajador, check, y evaluaré mi conducta como empleador en función al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vinculado a mi labor. Eso es lo que tengo que evaluar. Y sobre esa base yo establezco si en realidad hay una culpa leve o una culpa grave. La culpa leve o la culpa inexcusable no es una premisa sobre la cual se construye en base al daño, ¿no, señores? No es cierto. Se construye en base, por lo menos en el sistema de responsabilidad contractual, en función al ejercicio de mis obligaciones y los derechos de ambas partes. Que creo que es un tema por trabajar. Es un tema por trabajar en la judicatura. Y que en realidad creo que, lo voy a poner en otros términos, tiene que ver con otro tema central. A la judicatura, llamemos Poder Judicial, llega un proceso que ha pasado previamente por SUNAFIL, como les decía, y llega un proceso que debería haber sido revisado por el Comité de Seguridad. Es muy difícil pensar que yo pueda construir un buen caso si no ha sido muy bien visto en SUNAFIL y menos en el Comité de Seguridad dentro de la empresa. Y ese es el problema siempre que tenemos en el país. Creo yo que una de las cuestiones que sí deberíamos repensar es esta mirada. Y esta mirada no es que me la haya inventado yo, esta mirada es clarísima si ustedes ven el artículo 53 de la Ley de Seguridad y el 94 sobre el nexo de causalidad, tan simple, ¿no? Incumplimiento del deber de prevención, muy simple. ¿Y qué es el deber de prevención? Todo lo que les he explicado inicialmente. ¿Y cómo sé cuándo es? Cuando es causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y el cumplimiento de las normas de seguridad. ¿Mi deber de prevención cuál es? Y no solo eso, obviamente, los estándares que se consideran también de carácter normativo. Esta es una nueva mirada que deberíamos tener a las reglas de daños en seguridad y salud en el trabajo, que me importa realmente hacer una evaluación estricta, exclusiva y excluyente de todos los instrumentos de gestión del empleador, que están vinculados obviamente a la prestación de la labor, que tiene mayor importancia en el accidente de trabajo, de una importancia mediana en el caso de la enfermedad, porque tendría que ver los instrumentos de vigilancia médica ocupacional que están en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Lo que les estaba explicando, entonces de pronto, la realidad es que yo miro al trabajador en este espacio, el juzgador debe mirarlo en esta situación. ¿Y cuáles son los instrumentos que tiene que mirar a él? Muy simple, tiene que mirar básicamente su descriptivo, como se los había explicado, su per se, y muy importante, funciona mucho lo que ve en la visita inspectiva de la mujer. Y es lo mismo que mira en la visita inspectiva, ¿quién? El comité. Que muchas veces no se ha hecho. El tema de seguridad es novedoso, la norma es del año 2011, y creemos que acá hay dos temas que, a ver, creo que ahí uno de los problemas de fondo es que muchas veces los empleadores no presentan el cumplimiento de sus obligaciones, o sea, fallan en ese tema. Fallan en presentar ese tema y de pronto solo me quedo con esa información. La pregunta es, ¿la información que me da el acta de SUNAFIL es suficiente para poder fallar a favor o en contra? Es una pregunta que tenemos que verla caso por caso.
y desde mi mirada no puede ser construida a partir de inferencias, no, esto no es indiciario, hay que construir sobre una evidencia lógica. Visto ese escenario, repasemos otra vez el concepto que les había dicho. ¿En qué consistirá entonces mi deber de prevención? Consistirá mi deber de prevención en brindar las condiciones seguras, no fallar en mi vigilancia del trabajador. Yo tengo que cumplir totalmente mi obligación de información, participación y capacitación. En consecuencia, este nexo de causalidad deberá vincular la antijuricidad de mi conducta basada en el cumplimiento del deber de prevención y que el daño causado está relacionado con ese incumplimiento que hizo posible que ocurriera el accidente o la enfermedad profesional. Los criterios jurisprudenciales que hemos comentado, no hay grandes desarrollos normativos en Perú sobre esos temas, en realidad muy poco se ha trabajado. Creo yo que lo que sí se ha trabajado y que es interesante verlo es que sí, por lo menos hasta el 2015, 2016, sí se ha construido el concepto del incumplimiento. O sea, a consecuencia del incumplimiento yo genero el resarcimiento. Lo que hay que trabajar más, creo yo, en qué consiste ese incumplimiento, cómo construye el nexo de causalidad. Amén de los problemas vinculados a la cuantificación del daño y la multa, que es otro tema diferente, cómo cuantificamos el daño, es otro tema a evaluar. Y en este momento, por razones de tiempo, no creo que podamos verlo, pero sí tener presente lo siguiente. Al margen del pleno casatorio del 2017, al margen del pleno casatorio, sí había una construcción doctrinaria y jurisprudencial basada en el hecho de medir la responsabilidad por cumplimiento. Yo soy responsable en tanto incumplo. Incumplo poco, incumplo mucho, voy generando responsabilidad. Lo que falta determinar es cuál es el contenido de esa obligación de responsabilidad. Eso me preocupa mucho porque puedo pasar de la discrecionalidad a la arbitrariedad, porque tiene que ser una responsabilidad vinculada al hecho, no vinculada. O sea, puedo ser un incumplidor impenitente de la ley de seguridad y salud en el trabajo, pero si no está vinculado al accidente, discúlpame, no me puedes sancionar por eso. Me sancionarás administrativamente, pero no judicialmente. O sea, puede inclusive ser hasta una mala persona, pero no incumplir la ley. Y la ley está basada en ese criterio. En realidad el deber de prevención, otra vez volvamos al tema de fondo, está basado fundamentalmente en el incumplimiento en relación al accidente y un incumplimiento operativo, táctico o estratégico. Y ahí veré los niveles de responsabilidad que puedan suceder. Creo que acá un tema que sí deberíamos comenzar a repensar es los criterios de valoración y determinación del daño. Yo creo que hay un tema que sí sería importante comenzar a verlo. El tema de la ruptura del nexo causal, ¿cuándo ocurrirá eso? Cuando efectivamente la causa inmediata y directa no está relacionada con el accidente. Y eso tendrá que verse caso por caso. En la legislación comparada, en realidad, y el caso colombiano es bastante interesante, sí han trabajado con un poquito más de detalle los conceptos más técnicos, igual en el caso chileno, los conceptos técnicos de lo que sería la higiene y las obligaciones de higiene en el caso concreto. En Perú todavía no lo hemos trabajado muchísimo. Y a modo de conclusiones, un poco para tratar de ser lo más exacto posible, yo les diría que las podríamos definir en 5 conclusiones muy rápidas. Primera cuestión, el criterio central. Nosotros evaluamos el puesto de trabajo. Eso que hemos grabado todos. Yo estoy acá evaluando el puesto de trabajo. Cuando yo pido o solicito una indemnización es porque hay un incumplimiento de obligaciones del empleador en relación al riesgo del puesto de trabajo. Segunda cuestión. Debemos tener presente que en realidad la forma de medir al empleador es en función a un criterio de objetividad y racionalidad del empleador, de un empleador diligente. Y tercer punto central, que los criterios de responsabilidad civil deberíamos utilizar los que se utiliza el 1314 del Código Civil. Y finalmente, tomar nota que lo que les estoy comentando tiene una
acepción, que es la que les he comentado inicialmente, que es el criterio de la Corte Suprema de 2017 en el pleno casatorio, que establece que en el caso de accidentes de trabajo hay una responsabilidad objetiva, completa y universal por parte del empleado. Les agradezco mucho por su tiempo, estoy a su disposición para las preguntas que ustedes consideren pertinentes. ¿Puedo hacerlo verbalmente, doctora Kenia? Porque pasa que se está colgando el... Sí, claro, doctor. ¿Usted va? Sí, quiero hacer un par de preguntas al doctor. Mira, doctor, interesante la exposición. Estamos hablando en estricto un procedimiento, en otras palabras, un procedimiento sancionador, y usted ha indicado varios tipos de responsabilidades civil, administrativo y penal. En concreto, pero digamos, entre la responsabilidad administrativa y penal, de alguna forma, con ciertos matices, hay ciertas reglas en cuanto a la responsabilidad. Y usted ha mencionado respecto a la responsabilidad objetiva. En otras palabras, el empleador estaría pues obligado a responder en calidad de garante, ¿no? Y ahí va la discusión. Si es en calidad de garante, obviamente todos los daños que pueda sufrir un trabajador asume la responsabilidad. Pero si consideramos que asume una responsabilidad, digamos, simplemente que toma todas las precauciones, como usted indicó, de acuerdo a sus alcances, estaría eximido de alguna responsabilidad. Y ahí quería llegar a usted para que haga una precisión, ¿no? Muchos se confunden en realidad la figura en estos dos tipos de responsabilidades, en calidad de garante o simplemente por no tomar la prevención. Yo quisiera que usted precise en ese sentido, es decir, la sanción es por no tomar las precauciones preventivas o por no, digamos, los daños post que dijo usted. En realidad la legislación es una muy buena pregunta. La legislación peruana, al igual que la legislación española en este tema, es una responsabilidad por la ausencia o falta u omisión de mi deber de prevención. No es una responsabilidad por posición de garante, ¿no? La ley peruana no está diseñada así. Más aún, la jurisprudencia de los últimos 10 años ha ido en esta línea. No existe responsabilidad objetiva de parte del empleador por accidente de trabajo. Eso no existe. Creo yo que esta es la mejor solución. ¿Por qué? Porque si fuese, por ejemplo, un tema de caso fortuito o fuerza mayor, significaría entonces que yo sí asigno responsabilidad por daños, miren lo grave, para un trabajador, pero no en el caso de las reglas generales del Código Civil. Imagínense que el trabajador se quiera autodañar. Miren, también tendría que tener una responsabilidad. No importa si es una responsabilidad por culpa inexcusable o leve, pero estaríamos alterando el principio central que yo soy responsable por mi conducta. Esa es la idea de la responsabilidad. Yo soy responsable por la comisión de mis conductas, no por hechos objetivos, salvo que la ley lo establezca. Eso está muy claro en el 1972 y 73 del Código Civil. No sé si precisé lo que me estaba comentando. Exactamente. Efectivamente, doctor, ¿no? El tema de la responsabilidad civil, pues hay que verlo, como usted ha hecho un análisis muy rápido de todos los elementos que conforman la misma, ¿no? Si es una responsabilidad objetiva, digamos, debe estar previamente establecida por ley, eso está claro, no puede de alguna forma sacar por vía de interpretación en todo caso. En todo caso, mi segunda pregunta sería respecto a la verificación que hace SUNAFIL. ¿Hasta qué punto algunos consideran incluso las actas que hace SUNAFIL son pruebas preconstituidas y como consecuencia de ello, obviamente, tiene una validez probatoria en un proceso judicial? ¿Qué opinión le merece, doctor? Yo lo veo así. La ley de inspección establece que SUNAFIL, en términos simples, es como un notario. Y tiene plena validez las comprobaciones fácticas que haga SUNAFIL. No hay duda, eso sí tenemos a todos de acuerdo. Mi preocupación va por el tema de la integridad del acta de inspección. Ese es un problema bien complicado, porque la integridad significa que todo lo que diga el acta debe ser cierto. El problema está cuando el inspector da opiniones
contra comprobaciones. Me explico. Yo en este momento veo mi reloj, que es negro, es de cuero. Después digo, ¿sabes qué? Pero este reloj, negro y de cuero, pero además no cumple con las condiciones establecidas en la norma de seguridad. Me dejo entender, y los dos están en el acta. No hay duda que esto es cierto. Pero la vinculación de este reloj con un estándar es una opinión. Y ahí está el problema. Y creo que es una tarea de ustedes, los jueces, de comenzar a distinguir lo que es la opinión o la vinculación a estándares, que finalmente son criterios, a la constatación de hechos. Porque si no, vamos a terminar en un problema, vamos a terminar en un tema de indubio de hechos, que no es la idea de la regulación laboral, y menos de la regulación de inspecciones. No sé si estoy claro con este tema. No, sí, efectivamente, doctor, y ahí concluye de repente para que puedan preguntar a los más colegas que están conectados. Incluso en esta constatación de hechos, obviamente también se cuestiona, por ejemplo, lo de Sunafil desnaturalizan contratos. Entonces, en base justamente a la verificación de hechos. Pero sí, de alguna forma, y ahí sí concuerdo con usted en el sentido de que no pueden hacer pues como una cuestión adicional, hasta cierto punto subjetiva o discrecional a los hechos. Los hechos son fácticos, digamos, son objetivos. Y de ahí adicionarle conceptos teóricos o hasta cierto punto discrecional, no concuerdo con eso. Es totalmente correcto. Creo que acá hay un tema de fondo. Es muy importante que los jueces comiencen ustedes a evaluar el contenido de las actas de infracción. Porque realmente la judicatura es la que va a poder establecer, más allá que en su momento se cree el tribunal de Sunafil, para establecer qué es prueba preconstituida, y tienen toda la razón respecto a la comprobación de los hechos, porque si no tiene responsabilidad, inclusive hasta penal un inspector, y qué es opinión, qué es criterio, también válido, pero revisable finalmente. O sea, el juez no es el repetidor, del inspector, es el que revisa básicamente la pertinencia o no de un criterio. Muchas gracias, doctor. Esa no es mi inquietud. Voy a dar prueba a los demás colegas. Gracias, doctor. Si alguien tuviera que hacer alguna otra pregunta, encienda su micrófono, por favor. Gracias. Entonces damos por terminado este evento académico, agradeciendo en nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares, en nombre de nuestro director, el doctor José Antonio Naira, agradecemos por su valioso apoyo sobre esa disertación. Muchas gracias, doctor Jorge. Ustedes, que tengan buen día. Fue un gusto. Gracias a usted.